Una vez más, buenos días, comentando la palabra del Señor. Y como siempre, acá andamos tomando un cafecito temprano en la mañana, un poquito frío, pero bueno, nada nos quita las ansias y el gozo de compartir la palabra del Señor. Y sobre todo cuando nos dirigimos a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a aquellas personas que todavía no tienen el conocimiento básico de la palabra del Señor, mis hermanos. Sabemos que hay muchos jóvenes que hoy en día lamentablemente están viviendo una vida un poco desordenada, más bien alejada del Señor. Y sabemos cómo la juventud se va desplegando en este mundo, en esta nueva forma de vivir en cual estamos viviendo en este año 2023. Y que ya casi se acaba el año, pero siempre es bueno meditar en la palabra y sobre todo en la forma de vivir de nuestros jóvenes que viven diariamente sus vidas. Tenemos una visión clara de la maldad del pecado. Muchos de ellos no pueden verlo. Si tan solo muchos de los jóvenes supieran lo que es el pecado, mis hermanos, y sobre todo lo que el pecado ha hecho. Sabemos que hoy en día muchos jóvenes, lamentablemente, adolescentes, poseen sus ojos ciegos, naturalmente, podemos decir ciegos a la culpa y al peligro del pecado, ese pecado que tanto acecha nuestras vidas. Porque déjame decirte una cosa, aunque seamos cristianos, el pecado continúa a nuestro alrededor, la lujuria, los deseos de la mente, eso siempre va a existir hasta que nuestros cuerpos no estén con el Señor completamente glorificados. Es algo naturalmente que muchas personas poseen, pero gracias a Dios y a la misericordia, mediante su palabra, podemos perfeccionar nuestras vidas y crecer en santidad para el Señor. Y bueno, para no desviarme del tema sobre los jóvenes, muchos de ellos no pueden aprender una vez más y saltar y adelantarse a lo que es a la palabra del Señor para así poder enderezar sus vidas un poco. No solamente los jóvenes, también los adultos muchas veces insistimos, porque tanto con ellos, aún más las personas cristianas, debemos insistir. Sabemos que el diablo ha logrado un poco lo que es persuadir a muchos jóvenes hoy en día, haciéndose creer que el pecado especialmente es algo sin importancia, es algo natural de la vida, que el pecado es algo que puede ejercer el corazón diariamente. De todo, sabemos que el pecado, mis hermanos, lo dice la palabra del Señor, mora naturalmente en el corazón de todo hombre, de toda mujer, comenzando en el mío, poniéndome como mejor ejemplo. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, como estamos mencionando, pero también en Romanos capítulo 3, versículo 23, el mismo Pablo lo deja dicho. Muchas veces el pecado contamina nuestros pensamientos, nuestra forma de actuar, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestros hijos. ¿Y qué debemos de hacer? Tener acciones, mis hermanos, y qué mejor que eso, que mediante la palabra y que el Espíritu Santo, el cual hemos sido sellados como cristianos, y aquellos que aún no son cristianos, que no han venido a los pies del Señor, leyendo las Escrituras podrán esclarecer una vez más su mente. También lo menciona en algunas ocasiones, la palabra lo deja bien claro en el libro de Génesis, en su capítulo 6, al igual que Mateo capítulo 15. Podemos recordar, mis hermanos, diariamente que todo está en la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras cada día, más las Escrituras día a día. ¿Para qué? Para poder educarnos y educar a nuestros hijos. Sabemos que muchos de nuestros hijos no quieren que le prediquemos, que le compartamos un versículo, no quieren escuchar los versículos de la palabra del Señor. Pues ¿qué podemos hacer? Vivir una vida cristiana y mostrarles a ellos un ejemplo más de lo que es la vida en Cristo, de lo que es la vida cristiana. ¿Cómo? Con nuestras acciones, nuestra forma de vivir, nuestra forma de interactuar con ellos, nuestra forma de expresarnos, mis hermanos. Recordemos siempre y tengamos claro que la vida cristiana debe ser un ejemplo más de lo que estamos viviendo, de lo que hemos creído, mis hermanos. Tengamos bien claro que siempre que el pecado nos hace culpable, sobre todo a toda persona nos hace culpable, y más que todo es abominante delante de los ojos de un Dios santo, como lo declara la palabra en Isaías 64, al igual que en el capítulo 1 de Habacuc. Así que tratamos de crecer una vez más en la palabra del Señor, educando a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, mirando cómo se vive el mundo de hoy, alejándolo de todas estas cosas. ¿Quieres saber cómo se vive el mundo? ¿Quieres saber lo que está pasando? Enciende tu televisor, pon las noticias, lee el periódico y te vas a dar cuenta que este mundo cada día se pierde más.
pero por la misericordia y el amor de Dios, mis hermanos, continuamos adelantando cada día, gracias a la gracia del Señor. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, y como siempre te pido de favor, si este mensaje te ha hecho un buen provecho para aprender cada día más de la palabra del Señor y así ejercitarte más en la Escritura, compártelo, que muchas personas están necesitadas, mis hermanos.